Entonces, como les comenté, el tema de la clase de hoy es métodos de detección de ADN, ARN y proteínas. Entonces, hoy principalmente nos vamos a dedicar a hablar de todas aquellas técnicas que detectan ácidos nucleicos o proteínas utilizando un proceso de hibridación. Las técnicas que detectan ácidos nucleicos utilizando la amplificación, cuyo miembro más importante, más conocido, más utilizado es la PCR, las vamos a ver la clase que viene. Pero hoy entonces nos vamos a centrar en estas técnicas de las cuales ustedes quizás ya conocen, escucharon del Southern Blot, Northern Blot y Western Blot, pero también vamos a hablar de microarray y de FISH. Básicamente, ¿qué es lo que yo estoy hablando cuando hablo de detección de ácidos nucleicos? La detección de ácidos nucleicos con estas técnicas son técnicas que me brindan una información de tipo cualitativa. Es decir, que me van a decir si está presente o no un gen, si está presente o no una secuencia en particular, si está presente o no una proteína, o si está presente o no un ARN mensajero. Una información de tipo cualitativa, ausencia o presencia, nada más. La característica de las técnicas que vamos a ver hoy es que utilizan un proceso que se denomina hibridación. ¿Qué es la hibridación? Se sabe que cuando uno somete a una doble hélice de ADN a un proceso físico como altas temperaturas o químico como una solución alcalina, se produce la rotura de los enlaces de las uniones puentes de hidrógeno, por lo cual las dos hebras de ADN se separan, proceso que se denomina desnaturalización. El ADN se desnaturaliza. Si yo bajo la temperatura o elimino esa solución alcalina, las dos hebras de ADN pueden renaturalizarse, pueden volverse a unir por complementariedad de bases. En el caso de la hibridación, yo tengo dos hebras de ADN que se han desnaturalizado y a esa muestra de cadenas simples o desnaturalizadas las mezclo, como vemos en la imagen, con otra muestra de cadenas simples que están marcadas. De manera tal que si hay complementariedad de bases entre las dos muestras de cadenas de ADN simple, estas dos hebras se van a unir entre sí por la complementariedad de bases, se van a formar uniones puentes de hidrógeno. Ese es el proceso de la hibridación. Nosotros podemos decir que en este caso tenemos una molécula de ADN hibridada. Básicamente, ustedes van a leer en la literatura que el proceso de hibridación es la unión por complementariedad de bases entre dos muestras de cadenas simples de ADN de distinto origen. Entonces yo puedo tener muestras de ADN, por ejemplo, de distintos tejidos, las desnaturalizo y las mezclo y puedo lograr quizás que cadenas de un tejido se unan por complementariedad de bases con cadenas de otro tejido por complementariedad de bases, y eso también es una hibridación. En estas técnicas específicamente se agrega a una de las muestras de cadena simple que yo quiero detectar, por eso es el ADN blanco, otra muestra de cadena simple que tiene la secuencia del gen de interés y que además está marcada. Y esto es lo que se denomina sonda y esto es lo que me permite detectar la presencia o ausencia de un ácido nucleico. Las sondas entonces se hacen, se piden, se compran. Se sintetiza esa secuencia corta de ADN de manera tal que la secuencia de nucleótidos sea complementaria al gen en estudio, al gen que yo quiero detectar, de manera tal que pueda unirse a este por complementariedad de bases. Y también la sonda está marcada. ¿Marcada para qué? Para permitir la detección después. La marcación puede ser radioactivamente, o mediante la unión enzimas como fosfatasa alcalina peroxidasa para la detección por quimioluminiscencia o también mediante la marcación con fluorocromos para la detección por color. Hoy en día ya la marcación radioactiva prácticamente se está dejando de usar
debido a su gran peligrosidad y a la necesidad de tener un laboratorio con una habilitación especial y personal especializado, personal formado en el manejo de elementos radiactivos. Entonces, inicialmente en la clase vamos a hablar de estas tres técnicas, Southern Blot, Northern Blot y Western Blot. Southern Blot detecta ADN mediante la utilización de una sonda de ADN. El Northern Blot detecta ARN mediante la utilización de una sonda de ADN. Y el Western Blot detecta proteínas mediante la unión a un anticuerpo. Entonces, la técnica de Southern Blot fue la primera en ser descrita en la década del 70 por un investigador de apellido Southern. Esta es una técnica que se puede utilizar para, como les dije, detectar la presencia de una secuencia de un gen, de un fragmento génico específico en una muestra, pero también se puede llegar a utilizar, por ejemplo, para determinar la causa génica de una enfermedad. Supongamos que la enfermedad se debe a una lesión en particular, entonces yo puedo detectar una sonda específica para esa lesión, o bien la enfermedad se basa en una inserción, entonces yo veo de acuerdo al tamaño molecular de las bandas que aparecen en el resultado del Southern si la inserción ocurrió o no. También recuerden que en el Southern es posible que por cada gen que quiera detectar vea una o dos bandas. ¿Por qué? Porque recuerden que por cada gen tiene dos copias, dos alelos. Entonces en individuos heterocigotas es posible que se observen dos bandas. En cambio en los homocigotas se va a detectar siempre una sola banda. El Southern Blot, como cualquier otro experimento o técnica, tiene una serie de pasos. Básicamente, hacer estas técnicas o estos experimentos es como cocinar. Hay una serie de pasos para llegar al resultado final. El primer paso es la extracción del ADN, el cual luego tiene que ser cortado con enzimas de restricción. ¿Esto para qué es? Porque el ADN es una molécula que, como vimos en la primera clase, es muy grande. Por lo tanto, se necesita cortar con enzimas de restricción para tener fragmentos más pequeños y que sean más fácilmente manejables. El corte con enzimas de restricción se realiza mediante enzimas que se llaman endonucleasas de restricción. Estas son enzimas de origen bacteriano que se pueden también comprar, pedir, ordenar. Y lo importante de estas enzimas es que cortan ADN. En cualquier lugar del ADN, no. Cortan en secuencias específicas que ellas reconocen. Entonces, hay un listado manual de todas las enzimas disponibles y las secuencias que ellas reconocen y cortan. A veces el corte puede dejar un extremo romo o a veces puede dejar un extremo cohesivo. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, que acá tenemos un fragmento de ADN que está sometido al corte con una enzima de restricción. Esta enzima reconoce dos sitios de corte y entonces pasamos de un fragmento a tener tres fragmentos separados. Eso es lo que hace la enzima de restricción. En este caso, el Southern Blot se utiliza el corte con enzimas de restricción al azar. A mí normalmente no me interesa tanto dónde corten la enzima, pero sí que separen o fragmenten el ADN. ¿Por qué se tiene que fragmentar el ADN? Porque el paso siguiente es la electroforesis para poder separar esos fragmentos de ADN. La separación se realiza mediante carga eléctrica y tamaño molecular. Los ácidos nucleicos siempre tienen una carga negativa por el grupo fosfato. Por lo tanto, en el gel de agarosa se siembran en el polo negativo y en la electroforesis migran hacia el polo positivo. De esta manera vamos a separar los fragmentos de ADN de acuerdo a su tamaño. ¿Esto qué significa? De acuerdo al número de nucleótidos que tenga cada fragmento. Y por lo tanto, los fragmentos de menor tamaño molecular, o sea, los que son menos pesados, que tienen menor cantidad de nucleótidos, van a migrar más fácilmente, se van a desplazar más fácilmente hacia el polo positivo y van a aparecer en la parte más baja
del gel de agarosa, mientras que los fragmentos más grandes van a migrar más lentamente y van a quedar más cerca del polo negativo, en la parte superior del gel. El paso siguiente es la transferencia. Los fragmentos de ADN tienen que transferirse del gel de agarosa a un filtro de nitrocelulosa o nylon. ¿Por qué? Porque la hibridación no puede ocurrir en el gel de agarosa. Para eso se realiza la transferencia. Esta transferencia se realiza utilizando un buffer y una solución que es desnaturalizante, porque además de transferirse los fragmentos de ADN, tienen que desnaturalizarse para permitir posteriormente la hibridación con las ondas. La transferencia se produce por un efecto, una propiedad de todas las soluciones, que es la capilaridad. Si yo tomo un pedazo de papel y mojo un extremo con agua, van a ver cómo el agua asciende por capilaridad en ese pedazo de papel. Y este principio se utilizó para la transferencia de fragmentos de ADN. Vemos que acá tenemos un recipiente que puede ser un tupper, donde coloco un buffer, un soporte plástico, un papel de filtro, que básicamente es un papel secante, esos que se usaban en la escuela. Arriba se coloca el gel de agarosa, donde tiene los fragmentos de ADN separados. Y arriba del gel, la membrana o el filtro de nitrocelulosa. De manera tal que acá los bordes del papel secante ven que están tocando el buffer. Entonces el líquido va a ascender por el papel de filtro y va a transferir los fragmentos del gel de agarosa a la membrana. Una vez que ocurre la transferencia, llegamos al paso de la hibridación. Entonces acá tenemos todos los pasos que venimos hablando. El ADN genómico es cortado con enzimas de restricción en fragmentos más pequeños que se separan por tamaño, por número de nucleótidos en un gel de agarosa. Estos son transferidos y desnaturalizados a un filtro de nitrocelulosa o nylon. Acá vemos los fragmentos que están separados. Y en este filtro se realiza la hibridación. La hibridación se realiza con una sonda marcada. En este caso vemos que la sonda está marcada con radioactividad. Para realizar esta hibridación yo tengo que dejar este filtro dentro de una bolsa Ziploc, de una bolsa hermética, con una solución que contiene la sonda y lo dejo durante toda la noche. De manera tal que en ese momento las ondas que yo coloqué en esa solución van a empezar a buscar dentro de la membrana cada uno de estos fragmentos. Perdón. Y cuando encuentren complementariedad de bases se van a unir. Bien. A la mañana siguiente, lo que se tiene que hacer es el lavado. Con el lavado yo voy a eliminar todas las ondas que no se han unido o se han unido inespecíficamente y voy a revelar, en este caso con rayos X, porque utilicé una sonda marcada con radioactividad, para ver la presencia o ausencia de una señal. En este caso vemos una señal que se encuentra en el sitio, en el filtro, en el cual estaba presente el fragmento génico cuya secuencia era complementaria a la sonda, donde la sonda se unió. Y de esta manera me indica la detección de un fragmento de ADN complementario a la secuencia de mi sonda. Supongamos que el objetivo de mi Southern Blot era detectar la presencia del gen de insulina en una muestra. Bueno, yo puedo decir a partir de este resultado que sí, en la muestra está presente el gen de insulina en una copia. A veces por ahí en individuos que son heterocigotas para un determinado gen se observan otra banda más de distinto tamaño. Y recuerden también, esto es muy importante, que para determinar la especificidad, o sea, si básicamente lo que yo estaba buscando, lo que se detectó es lo que yo estaba buscando, este experimento se hace también colocando en el gel y por lo tanto por transferencia en la membrana, se coloca un marcador de tamaño molecular, que básicamente es un producto que se compra
ADN de distinto tamaño y de un tamaño conocido. Y de esta manera yo puedo inferir qué tamaño molecular tiene mi fragmento de acuerdo a la comparación de las bandas con el marcador de tamaño molecular. La segunda técnica es el Northern Blot. Acá se detecta ARN, por lo tanto el Northern Blot es una técnica que si detecta ARN me indica la presencia de expresión génica, porque yo puedo utilizarlo para buscar ARN mensajero de un gen y saber si ese gen se expresa o no en un determinado tejido. Entonces, el Northern Blot es un método de detección y cuantificación, vamos a ver cómo cuantifica, de los niveles de ARN mensajero. La técnica es muy similar al Southern Blot. Básicamente, las muestras de ARN se corren en un gel de agarosa, se separan por electroforesis en condiciones desnaturalizantes. Esto se hace para evitar la estructura secundaria del ARN mensajero. El ARN mensajero puede plegarse sobre sí mismo, sobre su propia estructura, e hibridarse, realizar hibridaciones en su propia secuencia formando estructuras de horquilla. Para evitar esto, lo cual dificultaría la migración mediante la electroforesis, la electroforesis en el Northern Blot se hace en condiciones desnaturalizantes y de esta manera los fragmentos de ARN mensajero se separan. En el caso del Northern Blot no es necesario el corte con enzimas de restricción, porque los fragmentos de ARN son mucho más pequeños que el tamaño que puede tener una molécula de ADN. Una vez que los fragmentos de ARN se separan, por electroforesis se transfieren del gel de agarosa a una membrana, se fijan en ella y se hibridan con la sonda. Entonces ven que básicamente los pasos son los mismos. Aislamiento del ARN de la muestra, se genera la sonda complementaria, se hace la electroforesis del gel de agarosa de las muestras de ARN, se transfiere a un soporte sólido, un filtro de nitroceluloso nylon, se hibrida con la sonda, se lava para eliminar la hibridación inespecífica y se detecta. Y acá tenemos el gráfico. La corrida de las muestras de ARN en un gel que se transfiere por capilaridad al filtro y luego se incuba. Ven acá la bolsa Ziploc con la sonda marcada. Todas las sondas son lo que se ve en naranja, que intentan hibridar por complementariedad con los ARN que tenemos en la muestra. Y luego se revela la presencia. Una vez que hubo complementariedad de bases, la señal que tiene la sonda se va a detectar en el revelado. De esta manera yo puedo, por ejemplo, evaluar, como vemos en el gráfico F, la expresión de un determinado gen en distintos tipos de tejido: retina, cerebro, lóbulo temporal, cerebelo, hígado, vaso, timo, pulmón, etc. Ven que hay, por ejemplo, tejidos que no expresan ese gen y otros tejidos que sí. Y ven también que la intensidad, o sea, el grosor de las bandas de detección no es la misma en todos los tejidos. Por lo tanto, se puede hacer un análisis cuantitativo. Obviamente que no me va a arrojar un dato de cuantificación absoluta, no me va a decir esta técnica que en páncreas el gen X se expresa en 2 nanogramos por microlitro, no hay una cuantificación absoluta, pero sí puede ser una cuantificación relativa. ¿Relativa a qué? Bueno, generalmente cuando se hace esta técnica y se quiere obtener un dato de cuantificación, se coloca dentro de el gel en una de las calles, se corre también una muestra que tiene, por ejemplo, un gen que se llama gen housekeeping. Este gen es un gen que se expresa en todos los tejidos, de manera tal que yo puedo colocar sondas para mi gen específico y sondas para este gen housekeeping, como puede ser, por ejemplo, la beta-actina. Entonces yo voy a ver en el resultado dos bandas, una banda correspondiente al gen housekeeping y una banda correspondiente a mi gen de interés.
Utilizando un programa de computación, yo puedo sacarle una foto al gel, y esa imagen es analizada por la computadora, de manera tal que va a comparar relativamente la intensidad de la banda de la señal entre el gen de beta-actina y la expresión de mi gen incógnita. Y de esta manera yo puedo tener una cuantificación relativa, o sea, el programa me va a decir, el gen X se expresa en ese tejido 10 veces más que el gen beta-actina. ¿Por qué? Porque la intensidad de la señal, de la imagen, de la foto, es 10 veces mayor, es 10 veces más intensa. Por lo tanto, la cuantificación que se puede llegar a hacer en el Northern Blot es una cuantificación relativa de la expresión génica. Las ventajas del Northern Blot es que es una técnica fácil de realizar. Yo puedo tener la información en una misma membrana sobre la abundancia relativa de distintas muestras, como vimos, de distintos tejidos, pero siempre de un ARN mensajero incógnita. Siempre se evalúa un solo tipo de gen, un solo tipo de expresión génica. Es el método preferido para determinar el tamaño de los transcriptos, porque también yo puedo incluir un marcador de tamaño molecular y correrlo en paralelo y determinar por la altura de las bandas qué tamaño tenía mi transcripto de ARN, y por lo tanto es útil para determinar splicing alternativo, por ejemplo, algún tejido que tenga un splicing alternativo con respecto a otro tejido del mismo gen. Las limitaciones. Para hacer Northern Blot o Southern Blot necesito mucha cantidad de muestra, mucha cantidad de ADN y ARN, por lo tanto, es una técnica que para hacerla yo necesito contar con una muestra de tejido, una biopsia o un cultivo celular. Es muy difícil que se pueda llegar a hacer desde una muestra obtenida de un paciente, salvo no que sea una biopsia grande. Y es menos sensible que las técnicas de amplificación que vamos a ver la clase que viene, como la PCR. Finalmente tenemos el Western Blot. En el Western Blot se detectan y cuantifican relativamente el nivel de proteínas. También se extraen las proteínas de una muestra y se corren por electroforesis en un gel, en este caso es un gel de poliacrilamida, no un gel de agarosa, en condiciones desnaturalizantes. En este caso, la corrida en condiciones desnaturalizantes de las proteínas se hace para evitar que la proteína esté plegada sobre sí misma. Y de esta manera, en condiciones desnaturalizantes, la proteína se presenta de una manera lineal que puede correr más fácilmente en el gel de poliacrilamida. Una vez que se realizó la corrida, se transfiere a una membrana, se fija y se hibrida, en este caso no con una sonda, sino con un anticuerpo específico marcado. Entonces acá vemos, acá estamos, el gel de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes que se realiza mediante este reactivo que se denomina SDS, donde corren las distintas proteínas de la muestra. Se transfiere a un filtro de nitrocelulosa y se incuba toda la noche con el anticuerpo específico marcado. Al día siguiente se revela donde se detecta la señal que da el anticuerpo marcado de la presencia en la muestra del anticuerpo. Acá ven el resultado de un Western Blot, donde se detecta la presencia de, por ejemplo, dos genes housekeeping, SDHA y beta-actina, en las 5 muestras. Ven que cada muestra está en una calle distinta del gel y nuestra proteína de interés. Entonces acá se incorporaron 3 anticuerpos distintos, beta-actina, anti-SDHA y anti-MTCOX1. Ven ustedes que la intensidad de la señal es distinta en el MTCOX1 en las distintas muestras. Es más intensa, por lo tanto hay mayor cantidad de proteína MTCOX1 en la muestra 1 con respecto a la muestra 4 o a la muestra 5. Y en este caso, esto que se ve acá es un marcador de peso molecular.
esto está midiendo kilodaltons, que es el peso de las proteínas, y me logra inferir el peso de las proteínas que yo estoy detectando. Por ejemplo, sabemos que MTCOX1 pesa un poco más de 37, entre 37 y 60 podríamos decir aproximadamente 40-45 kilodaltons. Mientras que el SDHA vemos que está entre 60 y 75, o sea, aproximadamente 65 kilodaltons. Entonces, en este caso, en el Western blot es un marcador de peso molecular. En el Southern o en el Northern eran marcadores de tamaño molecular. De la misma manera que pasaba en el Northern blot, yo también puedo inferir cuantificación relativa. Esta misma foto yo la coloco en un programa que mide la intensidad de las imágenes, de las señales. Entonces yo le pido que compare la intensidad, por ejemplo, de beta-actina contra MTCOX1 en cada una de las muestras. Y de esta manera me va a decir que, por ejemplo, en la muestra 4, el MTCOX1 se encuentra presente, o la intensidad de la síntesis proteica es 3 veces, supongamos, 3 veces menor que la de la beta-actina. Una cuantificación relativa. ¿Relativa a qué? Relativa a un housekeeping. Bien. Entonces, nosotros hablamos ya de una técnica para el estudio de la expresión de genes, que es la técnica del Northern blot. En esta técnica del Northern blot, nosotros podemos evaluar la expresión de un gen específico. O sea, yo quiero evaluar la expresión del gen de la insulina, entonces diseño una sonda dirigida al ARN mensajero de la insulina. Pero, ¿qué pasa si yo quiero estudiar la expresión génica global en una muestra? Yo quiero estudiar todos los genes que se expresan en una muestra. Esto sería muy difícil, muy costoso, y subiría muchísimo tiempo hacerlo mediante Northern blot, porque tendría que hacer un Northern blot para cada uno de los genes que se pueden expresar en un tejido. Por lo tanto, existen técnicas que estudian la expresión global, dentro de las cuales hoy en día la única que sigue utilizándose son los arrays de ADN. Y también vamos a hablar un poco de lo que es epigenética, cómo se evalúa la epigenética mediante el tratamiento con bisulfito. Entonces, los arrays de ADN también se denominan chips o disposiciones de ADN. Hay arrays de ADN, dentro de los cuales vamos a hablar microarrays, gene chip, chips microeléctricos y macroarrays, o también hay arrays de tejido. Un array, un chip o una microdisposición es básicamente un conjunto de sondas moleculares de composición conocida, es decir, de secuencia conocida, que están fijadas de manera ordenada sobre un soporte sólido. Otra vez, es un conjunto de sondas cuya secuencia es conocida, por lo tanto yo sé a qué genes van a detectar, a qué ARNs mensajeros van a detectar, y están fijadas, están dispuestas de manera ordenada sobre un soporte sólido. La técnica del array de ADN está basada en la hibridación de los ácidos nucleicos. Entonces, ¿qué diferencia tiene un microarray con un Northern blot? En el microarray, la sonda está fijada sobre el soporte. En cambio, en el Northern blot, la muestra es la que está fijada sobre el filtro de nitrocelulosa o nylon. En el microarray, la muestra del paciente es la que se marca y se agrega al soporte. En el Northern blot nosotros vimos que la sonda es la que se marca y se agrega. En el Northern blot se utiliza una sonda para detectar la presencia de un gen específico, o sea, de un ARN mensajero específico. En el microarray se utilizan distintas sondas para detectar la expresión génica global, es decir, de todos los genes que se pueden expresar en una muestra de tejido. En el Northern blot yo puedo evaluar la expresión de un gen en una sola muestra, o sea, de un gen solo. En cambio, en el microarray yo puedo evaluar la expresión de varios genes o de todos los genes en dos muestras distintas.
Esto se logra en el microarray porque yo al tener que marcar la muestra, yo puedo marcar la muestra con distintas señales, con distintos fluorocromos, por ejemplo, y tener una señal de un color dependiendo si es de un tejido o de otro. Entonces, en el microarray yo puedo analizar dos muestras de dos pacientes distintos. En cambio, en el Northern Blot siempre es una muestra de un paciente. ¿Cuáles son los pasos a seguir para hacer un array o un microarray de ADN? Se puede adquirir o realizar el soporte, que es el array, el cual, como les dije, tiene en una posición específica distintos tipos de sondas distribuidas y fijadas que permiten detectar todos o la gran mayoría de los ARN mensajeros que se pueden expresar en una muestra. Ese es el array. Por otro lado, yo tengo que obtener mi muestra, a la cual le voy a aislar el ARN. Ese ARN se va a convertir en cDNA, se va a marcar con fluorescencia y lo voy a sembrar en la matriz y lo voy a hibridar. Luego, mediante equipos muy especializados, muy sofisticados, se detecta y se cuantifica la fluorescencia utilizando un escáner láser y se analizan los resultados. Entonces, acá ven, por ejemplo, el array, que básicamente es esta estructura que ustedes tienen acá abajo. Es como si fuera el tamaño de un portaobjetos, donde se está colocando en cada uno de los pocillos, en cada una de las posiciones, las distintas ondas. Y acá ven más de cerca un ejemplo de un array, donde cada uno de estos puntitos es un pocillo donde se colocaron sondas específicas para un determinado gen. Entonces, por ejemplo, supongamos que en este pocillo de acá están las sondas que van a detectar la expresión del gen de la insulina. En el pocillo de abajo están las sondas que van a detectar la expresión de la hormona de crecimiento. En el de abajo las sondas que determinan la expresión del gen de lactina y así sucesivamente. Yo obviamente al comprar este array, yo sé en qué posición está cada una de esas sondas y qué es lo que detecta cada una de ellas. Entonces hagamos un ejercicio. Supongamos que el objetivo de mi investigación es determinar cuáles son los genes que están implicados en un proceso patogénico del hígado que se denomina cirrosis. Acá vemos un hígado normal y un hígado cirrótico. Entonces, ¿cuáles son los genes que están involucrados en este proceso patogénico? O sea, ¿cuáles son los genes que se expresan o dejan de expresarse en el hígado para llevar a esta cirrosis? Se extrae la muestra de ARN del hígado sano y del hígado cirrótico, se convierte a ADN copia mediante una transcripción reversa. La transcripción reversa se hace mediante una enzima, que es la transcriptasa reversa, que convierte ARN en ADN copia, en ADN complementario. Ese ADN copia o complementario se va a marcar cada muestra con un fluorocromo distinto. El verde es del hígado sano, el rojo es del hígado cirrótico. Estas muestras se van a sembrar, se van a colocar en todos los pocillos de mi soporte, de mi array. Las muestras de los dos tejidos. Se coloca en un escáner que detecta, lee la fluorescencia y envía los datos a una computadora que tiene acoplada, donde el resultado se visualiza de esta manera. Acá vemos cada uno de los pocillos con la señal fluorescente. Ustedes ven pocillos coloreados de un color verde, que significa que este gen se expresó en la muestra del hígado normal. Pocillos coloreados de un color rojo, que indican que este gen se expresó en el tejido cirrótico. Y pocillos coloreados de un color amarillo, lo que indica que este gen se expresó en las dos muestras. También ven que puede haber pocillos que no tienen señal lumínica o bien pocillos donde la intensidad de la señal es menor. Como dice acá, la intensidad de la señal es proporcional a la cantidad de transcripto en la muestra, o sea, dependiendo qué cantidad de ARN mensajero
había en la muestra, si había mucho ARN mensajero complementario a la sonda que había en este pocillo, la señal va a ser más intensa o más tenue. Por lo tanto, esta técnica, además de lograr un resultado de detección cualitativo, se expresa o no se expresa, también me puede otorgar un resultado cuantitativo. Cuantitativo, como siempre digo, una cuantificación relativa. ¿Relativa a qué? A un gen housekeeping, porque normalmente en los arrays uno de los pocillos se reserva para un gen housekeeping, como por ejemplo la beta-actina, que yo sé que se expresa en todos los tejidos. Entonces, la computadora también puede comparar la intensidad de imagen de cada uno de esos pocillos al pocillo del gen housekeeping, de la beta-actina. Entonces, siempre se normalizan los resultados de los genes analizados con los genes housekeeping. Y de esta manera tenemos la capacidad de, con una sola técnica, de una sola vez, analizar la expresión de un gran número de genes en dos muestras al mismo tiempo. Se puede observar no solamente la presencia o no de expresión, sino también el nivel de expresión. Pero obviamente esto no es una medida cuantitativa absoluta y es una técnica que tiene muy alto costo y un análisis muy riguroso y matemáticamente difícil. Los resultados tienen que confirmarse generalmente por otras técnicas más específicas, como puede ser la PCR, un Northern blot o la hibridación in situ. Eso en el caso, digamos, de que yo haga un proyecto de investigación y no una técnica diagnóstica, ¿no? Que yo quiero confirmar los resultados, entonces dependiendo qué resultados obtengo, si detecto la expresión de un gen desconocido hasta el momento, se tiene que confirmar con otra técnica. Bueno, entonces yo les expliqué cómo sería un microarray de ADN para detectar expresión génica, pero también quiero que entiendan que esta técnica se puede utilizar para otras cosas. Yo la puedo utilizar para detectar una mutación o un polimorfismo, todo dependiendo de qué sonda es la que yo fijo en el soporte. También para hacer secuenciación, para la farmacogenómica, o sea, para detectar, por ejemplo, polimorfismos asociados a respuesta a un determinado fármaco. Para otra técnica que es hibridación comparativa del genoma, donde se pueden detectar deleciones, amplificaciones génicas, etc. Existe un chip o un microarray de ADN que es comercial, que se denomina GenChip. Este GenChip, que lo comercializa Roche, si mal no recuerdo, tiene en su interior colocado aproximadamente 50.000 sondas, o sea que yo puedo detectar la expresión de 50.000 genes en una muestra a la vez. La desventaja que tiene es que no puedo procesar dos muestras a la misma vez, o sea, no puedo colorear muestras de distintos pacientes con distintos fluorocromos y colocar las dos en el mismo chip. Se utiliza un chip por muestra, pero son aproximadamente 50.000 sondas las que tiene pegadas y entonces yo puedo determinar la expresión de 50.000 genes. Básicamente, cómo se colocan las sondas en cada pocillo del chip o del array, se colocan mediante una técnica que se llama fotolitografía, y yo la voy a explicar muy rápidamente. En cada uno de los pocillos, que son cada uno de estos cuadrados, ustedes ven que están los nucleótidos, en este caso adenina, fijado. Cada nucleótido tiene un grupo protector que es sensible a la luz. De manera tal, supongamos que yo quiero colocar o sintetizar la sonda en este pocillo que está acá adelante, en el frente, este pocillo de acá. Entonces, cuando se expone una luz ultravioleta sobre ese pocillo, se pierde el grupo protector fotosensible. Y de esta manera se puede agregar un nucleótido más que queda unido. En las posiciones o los pocillos donde no hubo exposición a la luz ultravioleta, el grupo protector se mantiene y entonces los nucleótidos no pueden unirse. Esta técnica se llama fotolitografía, de esta manera permite poder colocar en pequeños pocillos sondas de distintas secuencias.
secuencia. Entonces ven que ahí aplico un filtro sobre una zona, ven que se perdió el grupo protector en estas posiciones, se agrega la siguiente base, una T. Yo quiero que se una acá, en estas posiciones, pero no en estas otras, porque la secuencia de esta sonda no tiene una T siguiente. Se cambia el filtro de lugar y de esta manera se pierden los grupos protectores y se van agregando nuevos nucleótidos. Y así sucesivamente. De esta manera yo tengo en cada una de estas posiciones del array sondas que ven que tienen distinta secuencia. Esto es muy importante porque siempre todos los años me preguntan lo mismo. No es que en cada posición hay una sonda de este gen, sino que hay varias moléculas de la sonda del mismo gen. De manera tal que si supongamos ese gen se expresa mucho y hay mucho ARN mensajero de ese gen en la muestra, cuando se una, se puede unir por complementariedad de bases a una molécula de la sonda o a todas las que están presentes. Y esto es lo que determina la intensidad de la señal lumínica. Cuanto más intensa es la señal, significa que en la muestra había mucho ARN mensajero de ese gen y que se unió a muchas sondas idénticas en ese pocillo. Si había poco ARN mensajero, supongamos que había una sola molécula de ARN mensajero, se va a unir a una de las sondas que había en ese pocillo y las otras quedan libres. Igualmente esto va a dar una señal lumínica, pero es una señal un poco más tenue. Entonces, por complementariedad de bases, la muestra se va a unir en el pocillo donde la sonda tenga su secuencia específica y complementaria, no en otro. Existen también chips comerciales que miden o evalúan al citocromo P450. El citocromo P450, como ustedes saben, interviene en el metabolismo de drogas. Entonces, Roche, por ejemplo, vende este chip para que uno, previo a indicar una droga o una dosis en un paciente, evalúe cuál es el genotipo del citocromo P450 de tu paciente. Entonces, vos sabés que si tu paciente es, para la droga que vos le querías dar, un metabolizador ultra rápido, es decir, que este paciente tiene durante un periodo muy corto de tiempo a la concentración de la droga que yo le voy a dar en el intervalo terapéutico porque la metaboliza muy rápidamente, si yo ya sé esto de antemano, yo le puedo dar una dosis mayor a ese paciente de la recomendada en el vademecum, por ejemplo, para que este paciente que metaboliza muy rápido la droga por su genotipo del citocromo P450 pueda tener un intervalo terapéutico normal. Si en cambio mi paciente veo que es un metabolizador lento, es decir que la dosis normal o recomendada de esta droga para el paciente es demasiado y puede llegar a sufrir reacciones adversas, yo puedo, si sé esto de antemano, bajarle la dosis de esa droga en particular. Esto es en parte lo que se basa la farmacogenómica. La idea, digamos, de Roche, obviamente esto es una técnica muy cara, es que cada uno antes de recetar una droga en una dosis a un paciente, evalúe el citocromo P450 de ese paciente y sepa si el paciente es metabolizador rápido o lento y pueda indicar la dosis adecuada para cada paciente. Existen también otros chips comerciales que evalúan, por ejemplo, en muestras de tejido de parafina la presencia de expresión o no de genes relacionados al cáncer, de oncogenes. También tenemos chips que se utilizan para el desarrollo de vacunas porque evalúan la expresión de genes bacterianos y en qué momento o en qué nivel se expresan estos genes bacterianos y a qué, por ejemplo, función intervienen cada uno de ellos. Y también tenemos los chips microelectrónicos o nanochips, que básicamente son electrodos cubiertos de una capa de agarosa, donde las muestras
se mueven dentro del chip por la creación de un campo eléctrico. Este chip eléctrico lo que tendría de beneficio es que yo puedo determinar la cantidad de tiempo que una muestra está presente en cada uno de los pocillos donde están ubicadas las ondas, generando este campo eléctrico y moviéndolo a lo largo del chip. Y también me permitiría, al cambiar la polaridad de bases, descartar la muestra que yo sembré en el chip y reutilizar el mismo chip para otra muestra distinta. Cosa que con los otros chips comerciales yo tengo que comprar un chip por cada muestra del paciente. También existen lo que les hablé que son los macroarrays. En el caso de los microarrays yo estaba detectando 10.000, 50.000 sondas, o sea, estaba usando 10.000, 50.000 sondas en el chip. Acá el macroarray permite detectar aproximadamente no más de 100 genes, o la expresión de 100 genes distintos. ¿Por qué? Porque el macroarray es mucho más casero. En este caso, como ven, se hace directamente no en un soporte pequeño como puede ser un portaobjetos, sino que se utiliza un soporte que es una membrana de nitrocelulosa o nylon, donde se marcan pocillos en los cuales se fijan las ondas y se agrega la muestra marcada. Entonces es muy parecido a un Northern Blot en el caso, digamos, que puede usar radioactividad y que usa un filtro de nitrocelulosa o nylon, pero básicamente el sistema es el mismo. Yo en un filtro coloco en posiciones específicas distintas ondas y le agrego la muestra marcada. Obviamente utiliza radioactividad, lo cual es una desventaja y es una sola muestra por array, pero esto se puede hacer económicamente en un laboratorio de manera muy fácil. Y después tenemos los arrays de tejido, o TMA, que significa Tissue Microarray. Básicamente esto es un bloque de parafina donde yo coloco hasta 1000 muestras de distintos tejidos, tomadas de distintas biopsias y colocadas de manera ordenada. De esta manera, en lugar de hacer la misma tinción en distintas muestras distintas, en distintas muestras, por ejemplo, de distintos tejidos o de distintos pacientes, yo construyo el tissue microarray o el array de tejidos y realizo una sola vez la tinción para que todos estos tejidos se tiñan. ¿Cómo se hace esto? Mediante un sistema de punzón. Este es un punzón hueco en su interior. Entonces yo lo coloco en este tejido donde yo quiero obtener una muestra. Acá ven la muestra dentro del punzón hueco, que sería un circulito. Y esta muestra se coloca específicamente en el bloque de parafina del tissue microarray. Una vez que yo tengo ordenadas todas las biopsias, por ejemplo, de distintos tejidos de un paciente, realizo una sola tinción o una sola inmunistoquímica en los distintos tejidos al mismo tiempo. Obviamente ustedes me podrán decir, pero esto no es lo mismo que estar analizando todo este pedazo de tejido de biopsia que estar analizando solamente esta cosita chiquita, este circulito chiquito. Sí, la verdad que esa es la desventaja del tissue microarray. Básicamente los papers que hay utilizando esta técnica lo utilizan cuando yo quiero, después de analizar tejido por tejido, quiero seleccionar por ejemplo, imágenes específicas de un determinado tejido, entonces las selecciono con el punzón y de esta manera traslado este pedacito del tejido en el tissue microarray y tengo todo junto en un mismo bloque de parafina. Entonces, también dentro de las técnicas de para estudiar la expresión de genes, ya habíamos hablado entonces de la red de ADN para estudiar la expresión global, del Northern Blot para estudiar la expresión de genes específicos y nos quedaba una técnica para estudiar la epigenética, que es el tratamiento con bisulfito. Ustedes saben también que la epigenética también habla de la expresión génica. Dentro de la epigenética tenemos a la metilación del ADN, en el cual
La metilación, como vemos en este gráfico de las islas CPG, puede evitar la transcripción de un gen, porque la isla CPG impide la unión del ARN polimerasa o de los factores de transcripción, entonces impide que se transcriba un gen. Entonces, básicamente, si yo estudio la metilación del ADN o la epigenética, estoy indirectamente estudiando si ese gen se expresa o no. La metilación del ADN se utiliza mediante una técnica que es el tratamiento con bisulfito. Básicamente, el bisulfito lo que me permite hacer es convertir en uracilo a todas las citocinas no metiladas. En la isla CPG lo que se metila es la citosina. Cuando yo una muestra de ADN la trato con bisulfito, yo estoy convirtiendo a todas las citocinas no metiladas, como esta que vemos acá, en uracilo. Las citocinas que están metiladas siguen metiladas. De manera tal que este ADN que fue tratado con bisulfito, si yo lo someto a una técnica de PCR, en el cual se detecta una secuencia por amplificación, la ADN polimerasa que se usa en la PCR va a identificar este uracilo como una timina. Entonces, en el tratamiento por bisulfito vamos a ver que la citosina primero se convierte en uracilo y luego la PCR se reconoce como una timina. De esta manera yo puedo saber si una región promotora de un gen está metilado o no en una muestra específica y por lo tanto si ese gen se expresa o no en una muestra específica. Ustedes ven acá un ejemplo de una región promotora de un gen en una muestra donde ese gen no se expresa, por lo tanto está metilada, y donde el gen se expresa, por lo tanto no está metilada. Esta es una secuencia de ADN donde se ven los picos de cada uno de los nucleótidos en distintos colores. La citosina está en azul, la guanina en negro, la adenina en verde y la timina en rojo. Ven ustedes, es la misma secuencia, es la misma región de promotora de este gen. Ven que en la muestra que está metilada tenemos picos en azul, que son las citosinas que como con el bisulfito no cambian, significa que esas citosinas están metiladas. Ahora, cuando la muestra no estaba metilada, ven cómo estas citosinas se convierten en timinas en la secuencia. Si ustedes hacen un análisis de la imagen, nucleótido por nucleótido, van a ver que donde está ubicada esta citosina, acá abajo hay una timina. Esto es porque en la muestra no metilada, la citosina se convirtió en uracilo por el bisulfito y la PCR lo detectó como una timina y entonces se lee como una timina. Entonces, obviamente para hacer esta técnica yo tengo que saber cuál es la secuencia del promotor de un gen, cuál es la secuencia normal y de esta manera puedo identificar si están presentes las citosinas o no después del tratamiento por bisulfito, es decir, si ese gen se transcribió o no, si estaba metilado o no metilado el islote CPG. Y la última parte de la clase es la hibridación in situ. Acá también utilizamos la hibridación para detectar la presencia de una secuencia de ADN o ARN, pero es in situ, en el sitio físico donde se encuentra el ácido nucleico. También utiliza la hibridación, pero esta técnica in situ nos puede servir para revelar la presencia de algún patógeno, para determinar y diagnosticar enfermedades de origen genético, de origen cromosómico, o también determinar, por ejemplo, la expresión de ciertos genes asociados a tumores. También se utilizan sondas marcadas radioactivamente o mediante fluorocromos o mediante enzimas. Y tiene también distintos pasos. Básicamente es lo mismo que hacer un Southern blot o un Northern blot, pero en este caso acá no hay corte del ADN con enzimas de restricción, sino que es una preparación de los tejidos. Porque imagínense ustedes, si yo tengo una muestra de una biopsia, un cultivo celular, y yo le coloco una sonda, la sonda no va a hibridar sobre un cultivo celular con el ADN, porque el ADN está dentro de un núcleo.
Entonces yo previamente tengo que preparar esos tejidos para que exhiban o para que el cromosoma o el ADN esté más expuesto y pueda hibridar con la sonda marcada. También se realiza la hibridación, entonces luego de la preparación, la hibridación, el lavado para remover las sondas que no hibridan y luego la detección. En este caso me va a dar un resultado cualitativo, presencia o ausencia, pero además me va a revelar localización, porque es hibridación in situ. Y acá tenemos ejemplos. Expresión génica, acá estoy hibridando in situ un ARN mensajero en, por ejemplo, un desarrollo embrionario. La detección in situ de virus, el virus del papiloma humano, el Epstein-Barr o el citomégalo. En el caso del papiloma humano, esta técnica se utiliza en muestras, digamos, de células del cuello uterino. Diagnóstico, por ejemplo, de la amplificación génica del gen ER2. Si recuerdan, el gen ER2 es un protoncogen que está mutado en tumores mediante amplificación génica. Ven acá como en cada una de las células podemos detectar mayor intensidad de las señales de color rojo, por ejemplo. Eso es porque el gen está amplificado. La hibridación in situ fluorescente, en este caso las sondas se marcan con fluorescencia. Esto sirve principalmente para reconocer cromosomas o partes de cromosomas. Y entonces sirve muchísimo, por ejemplo, para el diagnóstico de enfermedades cromosómicas. Entonces, las sondas pueden marcar todo el cromosoma, los telómeros, el centrómero o alguna secuencia específica, algún gen específico. De esta manera podemos, por ejemplo, acá les voy a mostrar ejemplos más gráficos, pintar los cromosomas de distinto color. Podemos detectar secuencias específicas. Acá miren, están detectando con distintos colores a los oncogenes ABL y BCR, que normalmente están en cromosomas distintos, pero que en el cromosoma de Filadelfia sufren una traslocación y ven que los dos puntitos rojo y verde están juntos. Esto es el diagnóstico de un cromosoma de Filadelfia en un paciente que tiene una leucemia. También podemos pintar un cromosoma. En este caso, en esta muestra, vemos 3 puntitos de color verde. Es una muestra de un paciente con trisomía del cromosoma 21 con síndrome de Down. También podemos marcar, por ejemplo, espermatozoides. También podemos, como les dije, marcar con distintos colores cada uno de los cromosomas y, por ejemplo, diagnosticar de lesiones cromosómicas, traslocaciones. La hibridación genómica comparativa. Esta es una técnica que se utiliza relacionada al FISH, pero permite comparar dos muestras distintas. Supongamos que nosotros tenemos una muestra de ADN de un tejido normal y una muestra de ADN de un tejido tumoral. Y yo quiero saber si entre el tejido normal y el tejido tumoral hay diferencias a nivel cromosómico. O sea, hay, por ejemplo, pérdida de material genético, ganancia de material genético, etc. Entonces, cada muestra la coloreo con distintos colorantes, distintos fluorocromos. Las combino, las mezclo y las hibrido con sondas específicas para cada uno de los cromosomas. Entonces voy a ver señales en distinto color. Cuando la intensidad de la fluorescencia es mayor, por ejemplo, del color verde, indica que en esta región del cromosoma hay mayor intensidad o mayor número de copias en el ADN tumoral. En cambio, cuando la intensidad de la señal de la fluorescencia es mayor del color rojo, indica que hay mayor número de copias en el ADN normal. Y esto visto de cada manera para cada uno de los cromosomas, donde podemos ver, supongamos en este cromosoma 7, que en estas regiones hay un aumento de la intensidad del rojo, o sea, un aumento del material genético en el cromosoma normal.
En cambio ven, por ejemplo, en el 3, en esta región, hay aumento de la intensidad del verde, del ADN tumoral, y así sucesivamente. Se realizan para investigaciones donde también se quieren comparar dos muestras y saber si en el desarrollo o en la génesis de una enfermedad hay pérdida de material genético, ganancia de material genético y dónde estaría ubicado, en qué región del cromosoma, y de esta manera se infiere qué genes se perderían o qué genes estarían amplificados. Básicamente para eso. Así que bueno, terminamos la clase de hoy. Les pido por favor que cualquier consulta, duda que tengan, me escriban, que hagan las guías, las dos que subí un ejercicio para la clase que viene, que es un ejercicio sobre estos temas y que me tienen que entregar el martes que viene. Cualquier duda, por favor, escríbanme e intentamos comunicarnos ya sea vía mail o lo responderé utilizando la plataforma Blackboard o algún otro tipo de plataforma online. Un beso y nos vemos el martes que viene.